Bueno, amén y gracias a Dios, hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Bienvenidos a una exposición más de la Carta a los Romanos. ¿Dónde vamos nosotros? Vamos en el capítulo 9 de la Carta a los Romanos. Estamos en la lección número 2 de la unidad número 4. La lección número 2 se llama La incredulidad del judío no es culpa de Dios. Eso va en Romanos capítulo 9 desde el versículo 6 y hasta el versículo 33. Lo último que nosotros leímos fue el versículo 21, si no estoy mal. El versículo que dice: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Creo que eso fue lo último que leímos. ¿Usted me ubica, por favor? Muy bien, ¿qué estamos viendo? Que la incredulidad del judío, la incredulidad del ser humano en general, pues no es culpa de Dios, nunca será culpa de Dios, es culpa del mismo ser humano. Y hemos visto hasta el momento cosas como, por ejemplo, el apóstol Pablo preocupado por sus compatriotas. Hemos visto la base de las promesas de Dios, que es la gracia de Dios. Hemos visto que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y lo último que estamos viendo, desde el versículo 19 y hasta el versículo 24, eso quiere decir que nos quedan aquí 3 versículos por estudiar para terminar este contexto, es que el hombre no puede reprochar, objetar, el hombre no puede decidir, forzar lo que Dios al final de cuentas va a hacer con su gracia. Dios no lo va a hacer, Dios no lo puede hacer. El hombre no lo puede hacer, perdón. Dios puede hacer con lo suyo lo que Él quiera, pero el hombre no está capacitado, el hombre no es nadie para mostrarle a Dios, decirle a Dios, obligar a Dios, forzar a Dios a hacer lo que Él ha decidido en su misericordia que iba a hacer. ¿Y qué fue lo que Él decidió en su misericordia que iba a hacer? Lo que Él decidió en su misericordia que iba a hacer era tener misericordia de quien Él quisiera tener misericordia y endurecer a quien Él quisiera endurecer. Esos versículos, que repito, van del versículo 19 al versículo 24, pues dicen así: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Note que ahí se habló del barro, es decir, el material con el cual nosotros los seres humanos somos creados. Y dice claramente que de la misma masa se fabricó un vaso para honra, o sea, seres humanos para honra, y de la misma masa se fabricó un vaso, o sea, seres humanos para deshonra. Eso lo dice el versículo 21, indicando que unos seres humanos están aquí en la tierra para honrar a Dios y otros seres humanos están aquí en la tierra para deshonrar a Dios. Unos seres humanos se dedican a honrarlo y otros seres humanos se dedican a deshonrarlo. ¿Y qué? Dice el versículo 22, y ahí entramos entonces en un nuevo texto, y aquí es necesario ir viendo esto de manera detallada, porque dice el versículo 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esos 3 versículos. Esos 3 versículos son bien espectaculares. Esos versículos son una maravilla, pero es necesario irlos entendiendo perfectamente. Nota que el versículo 22 habla de algo que Dios quiere mostrar. Versículo 22. Algo que Dios quiere mostrar. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar en el versículo 22? Responda, por favor. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar en el versículo 22? Muy bien, excelente, encuéntrelo, léalo y encuéntrelo. La pregunta es para todo el mundo, ¿no? ¿Se da cuenta usted que últimamente nosotros nos estamos reservando aquí el derecho de admisión? Porque, pues es un discipulado.
Y nos estamos de verdad dedicando a cada vez ser un poquitico más estrictos. El derecho de admisión quiere decir que solamente a la gente responsable, a la gente cumplidora, a la gente que está presente, a la gente que está concentrada, se le permite la entrada a estos espacios. No a cualquier persona se le puede permitir la entrada a estos espacios. Y a eso nos hemos dedicado últimamente, como a apretar un poquitico más la tuerca. Ok, responda por favor. Ahí dice claramente, dígamelo en una sola línea y dígamelo en orden. Por favor, gracias. En una sola línea y en orden. Ahí dice claramente las cosas que Dios quiere mostrar, manifestar o hacer notorias. Ahí están en el versículo. Muy bien. Entonces está hablando de su ira. Dios quiere mostrar su ira y su poder. Muy bien. Eso en el versículo 22. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Muy bien. Ahora pase al versículo 23 y dígame, según el versículo 23, ¿qué es lo que Dios quiere mostrar? ¿O qué es lo que Dios quiere hacer notorio? Que sería lo mismo. En el 23. Yo estoy aquí armando con mi lápiz, estoy armando aquí en mi cuaderno, estoy armando dos cuadros diferentes. Uno relacionado con el versículo 22 y el otro relacionado con el versículo 23. En el versículo 23, ¿qué es lo que Dios quiere mostrar, manifestar o hacer notorio o notoria? Ahí dice, las riquezas de su gloria. Muy bien. Excelente, muy bien. Es decir, pues su gloria. Ahí dice claramente, ¿cierto? Las riquezas de su gloria. Muy bien. Riquezas de su gloria. Un momento que es que yo estoy escribiendo también. Las riquezas de su gloria. Pues si yo le pido a usted que tome notas, si yo le pido a usted que aprenda, que memorice, pues yo creo que tengo que darle el ejemplo, ¿cierto? Las riquezas de su gloria. Muy bien. Ahora, regresa al versículo 22. El versículo 22 dice, y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, y mire el versículo 23, los mostró para con los vasos de misericordia. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿sobre quiénes el Señor va a mostrar su ira según el versículo 22? Y después me responde, bueno, no, primero lo primero. Primero, ¿sobre quiénes el Señor va a mostrar su ira y su poder según el versículo 22? Ahí dice claramente, ¿cierto? Muy bien. A ver las demás respuestas, por favor. No, estamos en el versículo 22. Estamos en el versículo 22. 22. Dijimos versículo 22. Y estamos hablando de su ira y estamos hablando de su poder. Y estamos preguntando sobre quiénes Dios va a mostrar su ira, sobre quiénes Dios va a hacer notorio su poder. Usted no puede estar respondiendo vasos de misericordia, ¿cierto? Usted tiene que estar respondiendo vasos de ira, que fue la primera pregunta. La segunda pregunta yo la anulé. Entonces aquí está hablando de los vasos de ira. Muy bien, los vasos de ira. Muy bien. Y dice que al final, cuando Dios muestre o cuando Dios manifieste su ira y su poder sobre esos vasos de ira, ¿qué va a pasar con los vasos de ira? Ahí está claramente, yo sigo en el versículo 22. Al final, cuando Dios muestre o manifieste su ira y su poder sobre los vasos de ira, ¿qué va a pasar con los vasos de ira? Ahí dice claramente, ¿serán qué? Serán destruidos. O sea, destrucción. Muy bien, destrucción. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien. Destrucción, pero es que tenemos 4 respuestas y resulta que hay 10, 11 personas conectadas. Entonces, ¿dónde están las demás respuestas? Ah, ok. Aparecen las respuestas. Muy bien. Listo. Levante la mano, por favor, para indicarme que usted está ahí sentado, que está concentrado, que le está prestando atención solamente a su Señor, que ya llevamos casi 15 minutos de esta clase, que no quedan sino como unos 40 minutos nada más de esta clase. Entonces yo le voy a prestar atención a mi Señor. Levante la manita de donde usted se encuentra. Listo, muchas gracias por ese respeto que usted le tiene a las cosas de Dios. Ahora pase al versículo 23. El versículo 23 dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Muy bien, muy bien.
Entonces aquí en el versículo 23, pregunta, ¿sobre quiénes Él manifiesta las riquezas de su gloria? Regáleme la respuesta y yo voy completando mi cuadrito. ¿Sobre quiénes el Señor muestra, manifiesta o hace notoria las riquezas de su gloria? Sobre los, excelente, muy bien, sobre los vasos de misericordia. Vasos de misericordia, muy bien. Dice claramente, los cuales Él preparó de antemano, ¿para qué? Es decir, ¿qué va a pasar con los vasos de misericordia cuando el Señor muestre o manifieste las riquezas de su gloria sobre ellos? Y ahí dice claramente, la gloria, o sea, la glorificación. ¿Cierto? La glorificación. Muy bien. Excelente. Ahí vamos completando entonces los cuadritos. Vamos a ir explicándolo, por favor. Dice el versículo 22. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, note que es necesario que Dios manifieste su ira y su poder, su ira por un lado. Cuando lleguemos nosotros a Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11, usted va a entender la bondad por un lado y la severidad de Dios por el otro lado. Las dos caras son las caras de una misma moneda. Es decir, las dos son partes del carácter santo de nuestro Dios. Por un lado, nuestro Dios es bondadoso, por el otro lado, nuestro Dios es severo. Por un lado, nuestro Dios es misericordioso, por el otro lado, estamos hablando de un Dios airado. Por un lado, es un Señor que glorifica, es un Dios que glorifica, y por el otro lado, es un Dios que destruye. Eso usted lo encuentra en la Sagrada Escritura. No se nos olvide. Entonces, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Aquí hay una palabra, y es la palabra preparados, ¿no es cierto? Preparados, que aparece en el versículo 22. Y la misma expresión, pero en una frase diferente, aparece en el versículo 23. Porque el versículo 23 dice, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Note lo que dice, que Él preparó de antemano. Miren lo que dice, Él preparó de antemano. Él preparó de antemano. ¿No? Note que la palabra preparar aparece en el versículo 22 y la palabra preparar aparece en el versículo 23. La palabra preparar aparece relacionada con los vasos de ira y la palabra preparar aparece relacionada con los vasos de misericordia. En el versículo 23 dice que esos vasos de misericordia Dios los preparó de antemano para gloria. Quiere decir que los vasos de misericordia le deben a Dios todo lo que son. Los vasos de misericordia le deben a Dios su gracia, su misericordia, su salvación, su justificación, su elección, su predestinación. Cuando hablamos de vasos, pues estamos hablando de lo mismo que dijo el versículo 21. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Vaso es un ser humano. Un ser humano para honra. Vaso es un ser humano para deshonra. Del vaso de deshonra se habla en el versículo 22. Del vaso de honra se habla en el versículo 23. ¿Quién lo está entendiendo hasta ahí, hasta donde vamos? ¿Quién lo está entendiendo hasta ahí, hasta donde vamos? ¿Se está entendiendo? ¿Está claro? Bueno, listo. Pero aquí hay una parte en el versículo 22, porque el versículo 22 dice, y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. En el versículo 23 se dijo claramente que los vasos de misericordia fueron preparados por el mismo Dios para ser llenados de gloria. En el versículo 22 no se especifica y hay que encontrarle una respuesta. Porque ahí dice que los vasos de ira fueron preparados para destrucción. La pregunta es, ¿quién preparó a los vasos de ira para destrucción? Ya usted sabe que Dios preparó de antemano a los vasos de misericordia para la gloria. Pregunta, ¿quién preparó a los vasos de ira para la destrucción? ¿Quién?
Pero quiero que note, por favor, note usted los títulos de las lecciones que corresponden a la unidad número 4. Y de ahí de los títulos de las lecciones que corresponden a la unidad número 4, usted va a sacar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Revise los títulos y responda, por favor. ¿Ya leyó los títulos? Responda, por favor. Espero a que lea los títulos y responda, por favor. Muchas gracias. Pregunta, ¿ya leyó los títulos de las lecciones que corresponden a la unidad número 4? Esos títulos los habíamos dado. Yo di tanto el nombre de la unidad como los títulos de las 4 lecciones que conforman la unidad número 4. Lea los títulos y de ahí saque su respuesta, por favor, y regáleme su respuesta. Muchas gracias. Responda, por favor, exactamente a lo que le estoy preguntando. Lo que le estoy preguntando es, ¿quién preparó a los vasos de ira para la destrucción? Esa respuesta la encuentra usted en los títulos de las lecciones. La demora es suya. Usted responde y avanzamos. Gracias. Ok. Pregunta. Yo me acuerdo, y en esta sí no me equivoco, que yo a usted le di los títulos. ¿Usted anotó los títulos? Yo le di los títulos, le dije de qué trataba el capítulo 9, de qué trataba el capítulo 10, de qué trataba el capítulo 11, y si no estoy mal, lo repetí más de una vez. La pregunta es para Gloria, la pregunta es para Marta León, la pregunta... Ok, listo. Perfecto, los tienes, muy bien, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por sacarme como del limbo donde caí momentáneamente. Gracias. Muy bien. Y la pregunta es para Diva, y la pregunta es para Estefanía, y la pregunta es para Nuri, y la pregunta es para Zoila, y la pregunta es para Liliana, y la pregunta es para Marley, y la pregunta es para Marta Podé, y la pregunta es para todos. Ok. Entonces otra vez, la pregunta, nos estamos demorando mucho en un solo versículo. La pregunta es, ¿quién preparó a los vasos de ira para destrucción? ¿Quién? Según los títulos de las lecciones. ¿Quién?
Bueno, me avisa. Aquí voy a estar. Prometo no irme a ningún lado. ¿Ya? ¿Ya casi? ¿Quién preparó a los vasos de ira para la destrucción? ¿Quién lo hizo? Regáleme una respuesta, por favor, para yo saber en qué anda, para yo saber qué está pensando, para que yo saber qué es, cuál es su análisis, qué es lo que está haciendo. Regáleme una respuesta, por favor. Gracias. Cuando usted responde que fue el diablo el que preparó los vasos de ira para la destrucción, está equivocado. Está equivocado. ¿Sí? Cuando usted responde que es Dios, no está equivocado, está súper equivocado. Ya que los títulos son, mire, por eso cuando dictamos los títulos es necesario que usted tenga esfero y cuaderno. No solamente oír, hay que escribir. Y mire lo que dicen los títulos. Primer título, tristeza de Pablo ante la situación de Israel. Segundo título, la incredulidad del judío no es culpa de Dios. ¿Cómo se llama la lección? Que la incredulidad del judío no es culpa de Dios. Entonces, si la incredulidad del judío no es culpa de Dios, pues ¿cómo yo voy a decir que fue Dios? Si la lección dice que no es culpa de Dios, ¿cómo yo voy a decir que fue Dios el que preparó a los vasos de ira para la destrucción? Y la lección número 3, hombre, es que está muy claro. Si usted tiene el título de la lección número 3, pues ahí está la respuesta. Es que está tan claro. Está tan claro. Y todo el mundo lo debería tener claro, porque yo me esfuerzo porque usted tenga los títulos. Y dice el título de la lección número 3 claramente que el rechazo de Dios es culpa de los judíos. O sea, el rechazo de Dios es culpa de los seres humanos. Si hay algún ser humano que esté rechazando a Dios, la culpa es del ser humano que está rechazando a Dios. Entonces aquí en el versículo 22, cuando dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, la pregunta es, ¿quién preparó a ese vaso de ira para la destrucción? ¿Quién? ¿Quién? Ahí usted tiene que responder. Mire, usted tiene que responder lo que ha contestado Natalia. El mismo hombre, el mismo vaso. El mismo vaso de ira se ha preparado para la destrucción. Punto. Ahora, ¿cómo es que el mismo vaso de ira se prepara para la destrucción? Pues el mismo vaso de ira se prepara para su propia destrucción. ¿A punta de qué? ¿Por medio de qué? ¿Participando en qué? ¿Involucrándose en qué? ¿Viviendo en qué? Otra pregunta. Aquí no nos vamos, prométame que no nos vamos a quedar aquí media hora. Si nos quedamos media hora, ya nos tocaría hacer la oración final y decir amén, amén. Exacto, en el pecado, eso ya está muy claro. Muy bien. Es un vaso de ira, ¿por qué? Es un vaso de ira porque es un individuo que se la pasa practicando el pecado. Por eso es un vaso de ira. Y su permanencia en el pecado es la misma preparación que él mismo se da para el momento de la destrucción.
Lo que dice la Sagrada Escritura que Dios hace en el versículo 22 es soportar con paciencia. Dese cuenta. Dios soporta con paciencia. Pero ahí no dice que sea el diablo. ¿Por qué? Porque aunque el diablo tiene participación, pues ninguno puede decir que fue el diablo. ¿Por qué? Porque si no el ser humano se lavaría las manos diciendo yo soy inocente, el que lo hizo fue el diablo. El diablo me obligó a hacerlo, el diablo me empujó a hacerlo, el diablo solamente tienta. Yo tomo la decisión, no se me olvide. Que el diablo a usted lo tienta, usted toma la decisión, no se le olvide. De modo que si el diablo tienta, pero usted toma la decisión, si tomó la decisión y cayó en la tentación, ¿de quién es la culpa? ¿Del diablo? Y volvemos al asunto. Si el diablo tienta y usted toma la decisión y tomó la decisión de caer en tentación, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? Pues la culpa es de una sola persona, la culpa es solo mía. Muy bien, solo mía. Volvemos al versículo 22. ¿Y qué? Pregunta. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, note, los vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de ira se preparan solitos por su participación activa en el pecado. Se preparan solitos para destrucción. ¿Está claro eso? Que los vasos de ira se preparan solitos por su participación activa en el pecado y se preparan para destrucción, y que lo que Dios hace es soportar ese comportamiento con mucha paciencia. Mientras que en el versículo 23 dése cuenta que los vasos de misericordia no se preparan ellos mismos para la gloria. Caiga en cuenta. Los vasos de misericordia no se preparan ellos mismos para la gloria. Los vasos de misericordia tienen que ser preparados por otro para la gloria. ¿Quién prepara a los vasos de misericordia para la gloria? Sin titubear, dígalo, escríbalo. Sin dudarlo, dígalo, escríbalo. Solo Dios los puede preparar. Muy bien, excelente. Entonces, mientras que decimos, versículo 22, los vasos de ira se preparan ellos mismos por su participación en el pecado para la destrucción. Los vasos de misericordia no se preparan ellos mismos. Los vasos de misericordia son preparados por Dios mismo para la gloria. O sea que versículo 22, ¿a quién le atribuye un vaso de ira su condenación? ¿A quién le tiene que atribuir un vaso de ira su propia condenación? Responda. ¿A quién le tiene que atribuir un vaso de ira su propia condenación? Responda. Tenemos 3 respuestas de 10 que tienen que aparecer. ¿A quién le tiene que atribuir un vaso de ira su propia condenación? Un vaso de ira se tiene que atribuir a sí mismo su propia condenación porque él se preparó para eso. Con respecto al condenado, ninguno le puede echar la culpa a Dios. Ninguno le puede echar la culpa a Dios porque Dios no lo preparó para eso, sino que él se preparó solo. Ahora, con respecto a la gloria, con respecto a la salvación, ¿a quién le tiene que atribuir un vaso de misericordia el hecho de prepararse para la gloria? ¿A quién le tiene que atribuir un vaso de misericordia el hecho de prepararse para la gloria? A Dios, solo a Dios. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, relacionando el versículo 22 con el versículo 23, si Dios, póngale cuidado a esto, si Dios en su infinita misericordia no hubiese decidido prepararme a mí como un vaso de misericordia para a su debido momento llenarme de gloria, si Dios no lo hubiese decidido así, yo sería un vaso de ira preparado a sí mismo para la destrucción. ¿A quién le damos gracias?
¿A quién le damos gloria? ¿A quién le atribuimos la salvación? ¿A quién le atribuimos esa preparación? ¿A quién le atribuimos esa obra poderosa en nuestras vidas? ¿A quién? ¿Solamente a quién? ¿Únicamente a quién? Únicamente a Dios. Únicamente a Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, yo sería un vaso de ira preparándome a mí mismo todos los días para la destrucción. Y Dios soportándome con mucha paciencia. Pero por la predestinación, por la elección, Dios decidió que yo no fuera un vaso de ira, que yo fuera un vaso de misericordia. Dios decidió que yo no me preparara a mí mismo para la destrucción, sino que decidió que Él me iba a preparar a mí mismo para la gloria. Y como Él es el que me prepara a mí para la gloria, lo que me espera es la gloria. Porque si yo me estuviese preparando a mí mismo para la gloria, nunca la alcanzo. Pero es Dios el que me prepara a mí mismo para eso mismo. Vamos en el versículo 23. Versículo 24. A los cuales también ha llamado. Se refiere al versículo 23, ¿no? El versículo 23 habla de vasos de misericordia preparados para la gloria. A los cuales, o sea, a los vasos de misericordia que Él prepara para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros. Se incluye Pablo. Incluye a los otros apóstoles. Incluye a los hermanos de Roma. Y está incluyendo a los que están recibiendo esta clase. Está incluyendo a todos los creyentes. Esto es a nosotros. Pablo se incluye dentro de ese selecto grupo mencionado en el versículo 23. ¿Cómo se llama el selecto grupo mencionado en el versículo 23? Se llama vasos de misericordia. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, note que dice. Es decir, no solamente Dios tiene vasos de misericordia en el pueblo judío, sino también de los gentiles, sino que Dios también tiene vasos de misericordia entre los pueblos gentiles. Eso quiere decir que hay vasos de misericordia entre los judíos y los gentiles, pero también hay vasos de ira entre los judíos y entre los gentiles. O sea que escogidos para salvación hay en todo lado, escogidos para salvación hay entre los judíos y entre los gentiles, escogidos para salvación hay entre hombres y mujeres, escogidos para salvación hay entre blancos y negros, escogidos para salvación hay entre pobres y ricos, escogidos para salvación hay entre todas las razas que poblan la faz de la raza de la tierra, del planeta. Eso es lo que está diciendo. Y pasa a comprobarlo, versículos del 25 al 29, citando a los profetas del Antiguo Testamento. Porque dice el versículo 25, como también en Oseas dice, note, quiere decir que Oseas había prometido, Oseas había hablado de un remanente, de unos salvos, de unos vasos de misericordia preparados por él mismo para gloria, de entre los judíos y también de entre los gentiles. Lo que está diciendo Pablo es, yo no les estoy diciendo ninguna cosa nueva. Realmente esto ya lo habían anunciado los profetas. Pregunta, ¿en dónde? Pues entonces el primero que cita es a Oseas. Como también en Oseas dice, mire, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era ese pueblo que no era su pueblo, pero que en el Nuevo Testamento se convertiría en su pueblo? ¿De quiénes se está hablando? Y solamente aquí se mencionan dos pueblos, versículo 24. Está hablando de uno de los dos pueblos mencionados en el versículo 24. ¿De cuál de los dos pueblos está hablando Oseas en el versículo 25? Exactamente la cita está en Oseas capítulo 2, versículo 23. Exacto, está hablando de los gentiles, pero otra vez tenemos 10 personas conectadas y tenemos solamente 4 respuestas. Bien. Entonces Oseas había anunciado, Oseas perteneciendo al pueblo judío, Oseas siendo un vaso de misericordia preparado por Dios para la gloria, Oseas dice, pero mire, no solamente hay vasos de misericordia preparados para la gloria de entre los judíos, sino que también Dios tiene vasos de misericordia que él mismo va a preparar para gloria de entre los gentiles. ¿Por qué? Porque llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, o sea, a la nación no amada, la llamaré amada. Eso es lo que está diciendo.
Ahora a continuación sigue citando a Oseas, porque dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En el Antiguo Testamento, a los gentiles no se les llama pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, solamente a los judíos se les llama pueblo de Dios. Y sin embargo, el versículo dice, antes se les había dicho, no son mi pueblo, pero ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Eso es en el Nuevo Testamento, eso es bajo la dispensación de la gracia. Eso es a partir de la encarnación del Señor Jesucristo, la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo. Y la cita se encuentra en Oseas capítulo 1, versículo 10. Sigue el apóstol Pablo citando a los profetas. ¿Por qué lo cita? Para demostrar que esto Dios ya lo había avisado. Si Dios ya lo había avisado desde el principio, pues ya es responsabilidad del ser humano conocerlo, leerlo, entenderlo, asimilarlo y asumirlo. El judío nunca aceptó, recuerde usted, el judío nunca aceptó que Dios tuviese un remanente de entre los gentiles. El judío nunca aceptó que Dios tuviese vasos de misericordia preparados por él mismo para la gloria de entre los gentiles. Los judíos se creyeron una raza VIP, una raza única, y todavía lo siguen haciendo. Y todavía hay gentiles, o sea, todavía hay cristianos que hablan de los judíos como si fuesen una raza VIP. Y no es cierto. Porque Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. Había anunciado, mire, yo tengo aquí escogidos de entre los judíos, pero también tengo escogidos de entre los gentiles. Y la Biblia dice claramente en la carta a los Efesios que el Señor tumbó el muro de separación, la pared intermedia que nos separaba, y creó de los dos pueblos, o sea, judíos y gentiles, un solo pueblo, creado según Dios. Y ese nuevo pueblo, pues somos los creyentes. Ese nuevo pueblo, pues somos los hijos de Dios. Versículo 27. En el versículo 27 cita a Isaías y vuelve a citar a Oseas. Porque dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Lo dice Isaías capítulo 10, versículo 22 y 23. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, o sea, multitudinarios, tan solo el remanente será salvo. ¿Por qué? Pues recuerde usted la promesa que Dios le hizo a Abraham. Le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham se puso a tener más niños, tuvo a Ismael y tuvo los 6 hijos que tuvo con Cetura, pero Dios no le había hablado ni de Ismael, ni del hijo número 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8. Dios le habló de Isaac. O sea que ahí vemos nosotros que hay 8 individuos y Dios escoge uno. Cuando la esposa de Isaac, llamada Rebeca, tiene 2 hijos, Dios dijo claramente, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. O sea, mi elección dice que Jacob es un vaso de misericordia que yo mismo voy a preparar para la gloria. ¿Y qué pasa con el pobre de Esaú? No es ningún pobre, así como Ismael no es ningún pobre. Ellos se preparan solitos como vasos de ira para la destrucción. Esto hay que entenderlo bien. Abraham entonces tiene descendencia, una descendencia que va creciendo desde 8 diferentes fuentes. Es la descendencia de Abraham por medio de Ismael, la descendencia de Abraham por medio de los 6 hijos de Cetura y la descendencia de Abraham por medio de Isaac. Pero el Señor dice claramente, yo tengo un remanente en cada uno de los continentes, en cada uno de los países, en cada una de las ciudades, en cada uno de los pueblos. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un remanente, unos escogidos, de entre la familia de Ismael, gústele a quien le guste, de entre la familia de Isaac, gústele a quien le guste, de entre la familia de cada uno de los 6 hijos que Abraham tuvo con Cetura. Y eso demuestra la gran misericordia y la gran paciencia de Dios. Lo que está diciendo es, no por ser israelita, o sea, no por llevar la sangre de Israel en sus venas es que usted va a ser salvo. Porque ya se dijo hace 8 días, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, y explicamos, no depende del que quiere porque es que no quiere. Y no depende del que corre porque es que si ni siquiera quiere, mucho menos corre.
Si dependiera del hombre, nadie sería salvo. La salvación depende de Dios. ¿Y Dios qué ha decidido? Dios ha decidido no salvar a todos. ¿Y por qué decidió no salvar a todos? Pues porque a Dios le es lícito hacer con lo suyo lo que Él quiera. Porque su gracia es soberana, su amor es soberano, su misericordia es soberana. Y porque analícelo bien y se va a dar cuenta que es que Dios no está obligado a salvar a nadie. Es más, la justicia de Dios como que obliga es a hacer qué con todos los seres humanos. Analícelo. La justicia de Dios, si se trata de que Dios está obligado a hacer algo, entonces en ese caso la justicia de Dios estaría obligando a Dios a hacer qué con absolutamente todos los seres humanos contándonos a nosotros. Exacto, muy bien, lo está entendiendo bien. A la condenación, a condenarnos. Pero Dios, que es maravilloso en misericordia, ha decidido, yo, en justo derecho, puedo mandar a todos los seres humanos inmediatamente al lago que arde con fuego y azufre. Ahí yo demostraría mi ira y ahí yo demostraría mi poder. Ahí yo demostraría mi justicia, ahí yo demostraría mi juicio y ahí yo demostraría que yo cumplo mi palabra. Y Dios no quedaría mal al mandar a todos los seres humanos al lago que arde con fuego y azufre. Pero Dios ha decidido no solamente mostrar su ira, mostrar su poder, mostrar su justicia, mostrar su juicio, mostrar el cumplimiento de su promesa, sino que también Dios ha decidido mostrar su misericordia. Y como ha decidido mostrar su misericordia, pues muestra su misericordia para con los vasos de misericordia, muestra las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. ¿Quién lo está entendiendo? De modo que no hay ninguna injusticia en Dios al no salvar a todos los seres humanos. Porque es que Dios no está obligado a salvar a ninguno. Si Dios llega a salvar a alguien, eso ya es mucha gracia. Si de entre todos los seres humanos Dios salvara a uno solo, por su gracia soberana, eso ya sería mucha gracia. Entonces aquí llegamos a la conclusión nosotros de que los que se condenan porque se lo merecen. Porque es justo que se condenen. Pero los que se salvan sin merecerlo por la gracia de Dios, que significa exactamente recibir aquello que no se merecen. ¿Más claro todavía? ¿Está claro el tema? Y mire lo que dice el texto, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y cuando habla de la sentencia, pues está refiriendo a la sentencia en justicia y con prontitud. O sea, la sentencia sobre los vasos de ira que se preparan ellos mismos por su participación activa en el pecado para la destrucción. Es una sentencia. Pero al mismo tiempo, su misericordia también trae una sentencia. Y su misericordia dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Pero ¿por qué no salva a todos? Porque no está obligado a salvar a todos. Bueno, entonces que no salve a ninguno. No, porque Él es el Dios soberano y Él hace con lo suyo lo que Él quiera. Y Él decidió desde antes de la fundación del mundo manifestarle su misericordia a unos vasos de misericordia. Y el apóstol Pablo dice claramente, versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. El apóstol Pablo se cuenta dentro de ese grupo selecto de escogidos para salvación, llamados en el versículo vasos de misericordia. Hay alguien que se cuente también aquí dentro de ese grupo selecto llamado los vasos de misericordia. ¿Hay alguien que se considere un vaso de misericordia? ¿Hay alguien que reconozca no es por mí, no es por mí, no es por mí? ¿Hay alguien que reconozca es que no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco? ¿Hay alguien que reconozca no es por obras, no es por obras, no es por obras?
¿Hay alguien que reconozca que es únicamente por la gracia de Dios? Ok, muy bien. Muy bien. El versículo 29 dice, y como antes dijo Isaías, vuelve a citar a Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Eso es una cosa sumamente cierta. Si el Señor no nos hubiese dejado descendencia, está hablando de la descendencia espiritual, o se está hablando del remanente, o se está hablando de los escogidos, elegidos o predestinados. Si el Señor no hubiese escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación a unos vasos de misericordia que Él prepara de antemano para gloria, dice el texto, todos los seres humanos hubiésemos venido a ser como Sodoma y Gomorra. O sea, todos los seres humanos vendríamos a ser ¿qué? O a todos los seres humanos nos hubiese pasado ¿qué? ¿Está hablando de qué? Exactamente. Está hablando de la destrucción. Acuérdese usted cómo fue destruida Sodoma y Gomorra. La Biblia dice fuego y azufre. Hay un lugar que se llama lago que arde con fuego y azufre. Isaías está diciendo, mire, lo mismo que le pasó a Sodoma y a Gomorra era lo que merecíamos todos los seres humanos, lo que merecemos todos los seres humanos. No solamente que nos caiga encima fuego y azufre como pasó con Sodoma y Gomorra, sino el ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Eso ya es otra cosa todavía más compleja, todavía más terrible que el hecho de que le caiga a uno encima fuego y azufre, ¿no? El ser echado al lago que arde con fuego y azufre. Y termina el profeta diciendo, si el Señor no hubiese tenido misericordia de algunos entonces, pues todos lastimosamente pereceríamos de igual manera por medio de fuego y azufre, tal como le ocurrió a Sodoma y tal como le ocurrió a Gomorra. Y eso hasta el versículo 29. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Claros, claros. Muy bien. Listo. Nos quedan unos minutos para mirar los versículos 30, 31, 32 y 33. El versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? Si usted lo va entendiendo, aquí saca estas conclusiones. Las conclusiones están en los versículos 30, 31, 32 y en el versículo 33 hay una cita bíblica. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Pregunta, los gentiles que en el Antiguo Testamento no eran considerados como el pueblo de Dios, alcanzaron la justicia que es por medio de la fe, es decir, la justificación por la fe, es decir, la inocencia, es decir, la salvación. Pero, ¿cómo la alcanzaron? Pregunta, responda usted. ¿Cómo los gentiles que no eran pueblo de Dios, cómo los gentiles que no eran considerados como vasos de misericordia, alcanzan la justicia que es por la fe, alcanzan la justificación, alcanzan el ser declarados inocentes, alcanzan la salvación? ¿Cómo hicieron los gentiles? Y mire que aquí la pregunta ni siquiera es ¿qué fue lo que hicieron los gentiles? ¿Cierto? Aquí la pregunta es, bueno, responda usted, por favor, y ya vamos terminando. No. Aquí la pregunta es, ¿cómo hace un gentil para ser salvo? No le pregunto al gentil cómo hace para ser salvo. Aquí la respuesta es, aquí, exacto, porque ¿qué hace el gentil para ser salvo? No, pues nada. El que hace una obra para que el gentil sea salvo es Dios. Porque Dios es el que convierte al gentil en un vaso de misericordia y Dios es el que prepara al vaso de misericordia para la gloria. O sea que ahí hay que atribuirle la gloria a Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hace el gentil? El gentil reconoce que no puede hacer nada para salvarse.
El gentil reconoce que si se va a arrepentir, será Dios el que le conceda el arrepentimiento. Que si va a creer, sería Dios el que reparta una medida de fe. A Dios le debe su arrepentimiento, a Dios le debe su fe, a Dios le debe su salvación, a Dios le debe todo lo que es, y de esa manera alcanza la justicia que es por medio de la fe. O sea, el gentil, no todo, sino el gentil que cree, se convierte en ese vaso de misericordia del cual se habló en el versículo 23. Ahora, versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Note, Israel iba no tras la justicia, Israel iba tras una ley de justicia. Y dice que no la alcanzó. La pregunta es, ¿por qué? Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. O sea, es que el judío, si le pregunta al judío, ¿usted cómo hace para ser salvo? El judío va a responder, yo soy salvo porque yo me lo merezco. Yo soy salvo porque soy buena gente. Yo soy salvo porque tengo buenas obras. Yo soy salvo porque soy mejor que los gentiles. Yo soy salvo porque mi conducta es superior. Yo soy salvo porque soy buena persona. Yo soy salvo porque hago obras de misericordia. Yo soy salvo porque en diciembre le doy regalos a los niños. Yo soy salvo porque le doy mercado a los pobres. El judío va a decir que es salvo por sus propias obras. Y recuerde usted que si alguno cree que es salvo por sus propias obras, no es salvo. Porque sus obras son llamadas en el libro de Isaías trapos de inmundicia. Si mis obras son llamadas trapos de inmundicia, quiere decir que esas inmundicias de obras sin Dios, sin Cristo, no me salvan. Por más que yo las considere buenas obras. A los ojos de Dios no son buenas obras. A los ojos de Dios las únicas buenas obras que existen son las buenas obras que realizó Cristo en la cruz del Calvario. Yo soy salvo, pero por las buenas obras de otro, de Cristo. Entonces ahí está el meollo del asunto. Porque mientras que el gentil cree en el versículo 30 que es salvo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el judío cree, versículo 31 y 32, que es salvo por sus buenas obras y no por las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Obvio, es una deshonra al Hijo de Dios. Obvio, es una deshonra a la cruz. Obvio, es una deshonra a ese cuerpo molido y a esa sangre derramada. Por lo tanto, el judío o la persona, el individuo, cualquiera, que crea que es salvo por sus propias obras, no es sino un vaso de deshonra, no es sino un vaso de ira que se prepara solito para su propia destrucción. ¿Cómo le parece eso? Los vasos de ira que se preparan solitos para su propia destrucción tienen cara de buena gente. Mire, los vasos de ira que se preparan solitos para la destrucción tienen cara de piedad. ¿Cómo le parece? Mire, los vasos de ira que se preparan solitos para la destrucción tienen cara de obra de misericordia. ¿Cómo le parece? Mire, los vasos de ira que se preparan solitos para la destrucción tienen cara de religiosos. Ponen cara de yo no fui. Alegan que son muy buenos. Y Dios los ve como vasos de deshonra, vasos de ira preparados para la destrucción. Aquí no se salva el más buena gente. Aquí se salva el que crea en el Evangelio. Ese es el que se salva. La parte final del versículo 32 dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién es la piedra de tropiezo? Como está escrito, cita a Isaías nuevamente y dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, note que la primera parte del versículo habla de una roca y la segunda parte habla de una persona. Quiere decir que la roca es una persona o la persona es una roca. ¿Quién es la roca? La roca es Jesucristo. El que creyere en él, o sea, el que creyere en la roca, no será avergonzado. En el ejemplo que está colocando Pablo, ¿quién creyó en él? El gentil, según el versículo 30. En el ejemplo que está colocando Pablo, ¿quién no creyó en él? Es decir, ¿quién tropezó con Cristo? ¿Para quién Cristo se le convirtió en un tropiezo? Para el judío, según el versículo 31 y según el versículo 32. Ok, muy bien.
Hay que creer en la roca. Hay que doblar las rodillas delante de la roca. No tropezar con la roca. Que Cristo no se le convierta en un tropiezo. Que Cristo se le convierta en su roca, en su soporte y en su sostén. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú te has convertido en nuestra roca. No eres nuestro tropiezo, sino nuestra roca, Señor Dios. Eres, Señor Dios, aquella estructura firme a la cual nosotros nos aferramos, Señor Dios, y estamos firmes y nos mantenemos firmes, gracias a que tú nos mantienes firmes. Gracias, mi Dios, porque nos has hecho vasos de misericordia. Estás manifestando en nosotros diariamente las riquezas de tu gloria, y tú mismo nos estás preparando de antemano para la gloria. Gracias porque decidiste que yo no fuera un vaso de ira. Gracias porque decidiste no manifestar en mi vida tu ira ni tu poder, Señor, airado. Gracias porque decidiste, Señor Dios, que yo no era un vaso de destrucción. Gracias porque decidiste que mi futuro no era el lago que arde con fuego y azufre, sino que gracias porque decidiste que mi futuro era tu misma presencia, tu gloria, tu casa, el tercer cielo, estar contigo por los siglos de los siglos. Te pido que este sermón, mi Dios, venga a edificar nuestras vidas y que a través del compartir los links, este sermón pueda edificar la vida también de los demás. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos vemos el domingo, 9 de la mañana. No deje de congregarse. Adquiera la costumbre de congregarse. Estamos preparando un culto maravilloso para el Señor. Usted debe participar de ese culto que hacemos en honor del Señor. Nos vemos el domingo, antesito de las 9 de la mañana. Chao. Hasta luego.